Le damos la bienvenida a todas y a todos. Va a seguir sumándose gente, probablemente en la medida de que siga la charla, pero en honor a quienes han sido puntuales, no esperemos más. Mi nombre es Marco D'Angelo, para los que no me conozcan. Voy a funcionar como moderador. Vamos a mantener todos los micrófonos en silencio y todas las dudas que puedan ir surgiendo les vamos a pedir que por favor las escriban en el chat. Eventualmente, dependiendo del tipo de duda, vamos a ir contestándola en el momento, al final, habilitaremos algún micrófono o no. En primera instancia, le voy a dar la bienvenida a Claudia Moreno. Ella es médica general, es nuestra coordinadora zonal de epidemiología y va a ser la disertante principal en el día de hoy en esta capacitación. Y también vamos a darle la bienvenida a Carlos Juarín. Él es jefe de Zona Sanitaria 2 y le vamos a pedir unas palabras de inicio de bienvenida y proceder a lo jugoso. Bueno, gracias Marco. Obviamente buen día a todos. Darle por supuesto la bienvenida, agradecerles por el tiempo y puede resultar redundante todo esto a veces para algunos, sobre todo el tema ¿no? Pero la verdad que lo que se ve en la práctica diaria no parece, y habitualmente estuvimos, cuando digo estuvimos en el equipo de zona, básicamente visualizando algunas dificultades con el abordaje y o definición de casos, básicamente. Además teniendo en cuenta las modificaciones o los agregados que se van produciendo, obviamente desde el inicio mismo de la pandemia o de la emergencia. Entonces nos pareció importante, visto esto, digamos, vamos a hacer corta, así no nos gana el tiempo. Así que agradezco por supuesto a Marco y a Claudia, que fueron básicamente los gestores de esto, más allá de la visualización de todo el equipo de estos inconvenientes. Inconvenientes, por cierto, digo, en la identificación, en la definición y en el abordaje de los diferentes casos, que claramente nos han ido originando problemas, y lo peor que nos han originado problemas dentro del mismo sistema, con el recurso sanitario. Así que obviamente agradezco y espero que puedan difundirlo, ustedes también reproducirlo de la mejor manera. Y ahora más que nunca, obviamente, como sabemos, es un momento para afinar y refrescar todos estos temas, porque si no, la verdad, no podemos permitir que el agua nos tape, digamos. Así que muchas gracias, esperemos que sea realmente provechoso y obviamente una vez más el agradecimiento a Marco y a Claudia. Bueno, buenos días, gracias a todos por estar. Mi nombre es Claudia Moreno, soy médica generalista, soy de acá de Zapala, y hace 11 años que soy la coordinadora zonal de epidemiología, y en la vida laboral he pasado por varias situaciones más allá de la coordinación. Una de esas situaciones es también estar trabajando en efectores de salud y muchas veces teniendo que tomar decisiones, a veces que uno las puede compartir, puede discutir y otras veces no. Y esas situaciones, sobre todo a los que estamos, a los que van a estar y los que hemos estado en nivel 3, son los que nos llevan a un grado de incertidumbre que es esperable, pero mientras uno pueda disminuir lo más que se pueda ese grado de incertidumbre, mejor. Y en este contexto de pandemia hay varias cosas a tener en cuenta, entre ellas lo dinámico que es todo esto.
las definiciones de casos sospechosos son dinámicas, a quién aislar, a quién no aislar es dinámico, cuándo hisopo, cuándo no hisopo, no es lo que vamos a hablar hoy ahora, pero son cosas que llevan, digamos, son muy cambiantes y que nosotros acá, por el hecho de estar en zona y estar trabajando en esto, como que estamos más pendientes de eso, pero los compañeros que están en los niveles asistenciales al lado del paciente, como no es lo único que están haciendo, muchas veces estas situaciones hacen como que uno a veces quede orsay, como quien dice, de todo esto. Entonces, la idea es trabajar con algunas definiciones y también en base, como dijo Carlos y como dijo Marco, en base a consultas que se reciben, preguntas, en base a todo esto, ¿qué hago? ¿Lo hisopo, no lo hisopo? ¿Cómo lo considero? ¿Si es caso sospechoso? ¿Si es para vigilancia centinela? Esas son cosas que son diarias y que es importante poder charlarlos. Por ahí uno hubiera podido pensar que hubiera sido más útil hacerlo al principio, pero creo que el hecho de poder discutirlo con la experiencia ya vivida, creo que va a ser, a mi entender, un poco más útil. Así que, como el tiempo también nos corre, vamos a empezar con esas cuestiones de definiciones. Entonces, la vigilancia epidemiológica, este es el título, y sobre todo no viendo definiciones teóricas puras, sino revisando lo que hacemos todos los días. Nosotros, sin ser epidemiólogos, hacemos tareas que están atravesadas por lo epidemiológico, aunque no le hayamos podido o no le hayamos puesto ese nombre en algún momento, ¿sí? Entonces, primero vayamos viendo a qué se refiere. Vigilancia es poner atención, estar viendo algo cuidadosamente, algo que es objeto de nuestra atención, ¿no es cierto? Esa vigilancia lo que impone es una actitud de cuidado y atención. Y en el caso de la vigilancia epidemiológica, a diferencia de la vigilancia sobre el paciente, que es una visión mucho más individual, la vigilancia epidemiológica vendría a ser poner el cuidado, la observación sobre la población que tenemos a cargo. Básicamente la vigilancia es eso, implementar acciones que esas acciones son acciones directas sobre pacientes o sobre grupos de población, por lo cual nosotros dejamos constancia o dejamos nota de esas acciones que hacemos sobre la población. Eso es importante poder analizarlo para conformar información, y esa información que nosotros hacemos en base a esas actividades nos da las herramientas para implementar acciones de cuidado sobre esa población si observamos, por ejemplo, cambios en el comportamiento de algunas enfermedades, si observamos algo que nos, digamos, algo novedoso o repentino que se presenta en la población. Entonces, la vigilancia epidemiológica son acciones que se toman, analizar, conformar y formar información de lo que estamos observando y no solamente quedarnos con datos sueltos, y esa información nos tiene que servir para implementar acciones de protección y de cuidado a la población. O sea que se resume que la vigilancia epidemiológica es información para la acción,
teniendo una visión sobre la comunidad y no sobre un individuo. Posiblemente más de un compañero que esté participando de esta videoconferencia, de este compartir ahora, haya leído un poco más o haya estado actuando un poco más. En cuanto a lo que es este contexto de pandemia, hay compañeros que ya están al tanto de lo que significa todo esto, pero ¿por qué? Haciendo un pequeño resumen, ¿no es cierto? Desde el inicio de la pandemia hasta ayer, antes de ayer, la zona sanitaria estamos teniendo, digamos, como casos acumulados de personas con COVID-19, un total de 77 pacientes. Distribuidos en distintas localidades: Las Lajas, Loncopué, Aluminé y Zapala. Entonces, las personas que trabajan en esos lugares, que trabajamos en estos lugares, como que tienen un poco más de training porque hemos tenido y han tenido que, ante la contingencia, actuar y han estado haciendo acciones epidemiológicas, están desarrollando acciones epidemiológicas, por lo tanto, también van a estar participando como asesores y en toda este tiempo, ¿no es cierto? Así que la información para la acción es la vigilancia epidemiológica que se tiene que llevar a cabo en todos los establecimientos de salud, en este contexto y digamos, en la práctica diaria, ¿no es cierto? Bien. Por ahí, si tienen alguna observación, levanten la mano y abren el micrófono, así pueden participar cuando haya algún tipo de observación o dato que quieran aportar. Por ahí como Ahora comentario, bien, perdón Clau, sí, para levantar la mano tienen un botoncito en la parte de participantes que dice levantar la mano, ¿sí? Los micrófonos van a estar bloqueados, pero si hay alguien que pide la palabra, se lo habilitamos, y si no, pueden hacer las consultas en el chat. Perdón la interrupción. No, es que es importante. Y algo más importante que creo que en parte al principio lo mencioné, es que esto no es una clase teórica de vigilancia epidemiológica, sino que es revisar y poder analizar críticamente lo que estamos haciendo todos los días. Y una de las cosas que sí queremos remarcar, y se toma como ejemplo los hospitales que vivieron esta situación, es que las cosas se resuelven en equipo porque individualmente es muy difícil. Entonces, yo quiero resaltar el trabajo que se hizo en Las Lajas, en Loncopué y principalmente en Aluminé, que son los que han tenido la mayor cantidad de casos y que ha significado mucho esfuerzo de parte del equipo de salud, que las acciones estas de vigilancia y de cuidado no se tomaron a nivel médico individual, sino que fue a través del equipo de salud donde participó el equipo de salud. Entonces, retomando lo que es la vigilancia epidemiológica, tenemos distintos tipos de vigilancia epidemiológica. Una es la clínica laboratorial y la otra es la centinela. Entonces, la vigilancia clínica laboratorial, primero que es dinámica y es amplia, y sobre todo, así como es dinámica, es cambiante. Si ustedes recuerdan, y seguramente recuerdan, lo que fue al principio de la pandemia, la definición de caso sospechoso de COVID. Estábamos hablando de una persona que había venido de China. Y era una persona que no solamente había estado en China, sino que había estado en mercados de venta de carnes salvajes, de animales y todo eso. O sea, si uno lo viera ahora a lo que era en ese momento la definición de caso, vos decís, ¿cómo hace 4 meses estábamos con una cosa y cómo ha estado evolucionando hasta ahora? Después, la definición de caso se fue a personas que habían estado en Europa, en determinados países de Europa. Después se había incluido Estados Unidos.
Después se incluyó personas que habían estado solamente en determinados lugares de la Argentina. Y ahora, por ejemplo, y eso lo vamos a ver, personas que estuvieron cumpliendo algunas definiciones de caso clínico, digamos, clínicos, personas que estuvieron en lugares cercanos de nuestra propia provincia. Entonces, en primer lugar, la vigilancia clínica, como está basada en las definiciones de caso sospechoso, asimismo esas definiciones de caso sospechoso son sumamente cambiantes. Lo importante que es aplicable en los efectores públicos y privados, o sea, no es solamente para quienes trabajamos en efectores públicos. Y lo que sí es importante, que se aplica a pacientes ambulatorios e internados. Lo que ahora cuando veamos el link, es importante lo siguiente. Como dije al principio, muchas veces las personas que están trabajando en asistencial directamente, no pueden estar al tanto por tiempo, por demanda laboral, no pueden estar al tanto de lo que es esta cuestión tan cambiante. Pero es importante saber que en la página de provincia está lo que es la definición de caso sospechoso y todas las variaciones, y está habitualmente y siempre está la última. Entonces, la propuesta es repasar esa definición de caso que tenemos ahora. Por ejemplo, en la página web de provincia no solamente está la definición de caso sospechoso actualizada, sino que hay un montón de guías que nos ayudan y nos guían justamente para hacer, digamos, cómo tenemos que abordar estos pacientes, ya sea que estén internados en un establecimiento de salud para tratamiento, si están en internación domiciliaria, las mismas fichas de notificación que se van modificando constantemente a medida que se van modificando también las definiciones de casos sospechosos. Es para que lo repasen, acá está el link, Salud Neuquén, etc. Pero lo que vamos a ver ahora va a ser lo que es la definición de casos sospechosos, pero un repaso muy somero, no nos vamos a meter en la definición y analizar punto por punto. Lo importante es que hoy por hoy, y actualizada el 9 de julio, la definición de caso sospechoso tiene 6 criterios, de los cuales uno tiene un nexo epidemiológico y el resto, los otros 5, no tienen criterio epidemiológico. Entonces, estamos hablando de personas que tienen síntomas como temperatura de 37,5 y más, y X o esos síntomas y signos, pero el nexo epidemiológico que hayan estado en contacto con personas con casos confirmados de COVID, que hayan venido del exterior en los últimos 15 días, y que hayan estado en lugares de circulación comunitaria. Y en este caso, remarcamos que dentro de nuestra propia provincia tenemos 3 localidades. Es un conglomerado: Neuquén, Centenario y Plotier. Y sin otra etiología que explique esa presentación clínica. Después tenemos los criterios. El criterio 2, que es de neumonía, el criterio 3, que es de anosmia y disgeusia, el criterio 4, que trata de personas sintomáticas, pero que esas personas tienen actividades y ocupaciones consideradas esenciales, como personal de salud, cuidadoras de adultos mayores, etc. Después los dejo a ustedes para que lo lean. Después tenemos el criterio 5, que hablamos de población vulnerable y de personas que tienen un mayor riesgo de complicaciones y muerte por las comorbilidades que presentan, con síntomas, obviamente. Y el criterio 6, que es el que fue recientemente incorporado, que habla del síndrome inflamatorio multisistémico, post-COVID, ¿sí? Que ahí están después para que lo lean, lo analicen y que posiblemente o haya lugar para discusión, si se quiere, en próximos encuentros. Y también está la parte de aislamiento respiratorio, ¿sí? Entonces,
retomando. Vamos a ver acá, retomando. Entonces, la vigilancia clínica laboratorial, entonces, está basada en la presentación de determinados síntomas y signos, más criterios, antecedentes epidemiológicos o no. ¿Sí? Entonces, esto estamos hablando, digamos, uno puede hacer vigilancia clínica laboratorial o clínica solo de un montón de patologías que son de notificación obligatoria, pero hoy el encuentro, digamos, lo que nos convoca es COVID, ¿no es cierto? Y después está la parte de lo que es la vigilancia centinela. La vigilancia centinela, en este contexto de COVID, lo que nos permite es ampliar esa atención que nosotros tenemos sobre la población, pero sobre las personas que no encuadran dentro de lo que es la definición de caso sospechoso de COVID. Esto a nosotros, ¿qué nos permite? Tener dos poblaciones, si se quiere, por así decirlo, poblaciones, digamos, y sobre el que nosotros estar atentos y que no se nos pase ningún caso de COVID que no encaje directamente dentro del caso sospechoso. Por ejemplo, primero, solamente se aplica en pacientes ambulatorios. La definición de caso es mucho más sensible y abarcativa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que tiene fiebre o febrícula y o una serie de síntomas, que puede presentar uno o más síntomas, como son dolor de garganta, tos, mialgia, astenia, decaimiento. Otra que por ahí puede surgir y que a criterio del médico lo puede hisopar, como puede ser una rinitis, digamos, se entiende como que esto es mucho más amplio y es un paciente que nosotros no les vamos a preguntar con quién estuvo y dónde estuvo. Es un paciente que no tiene ningún tipo de antecedente epidemiológico. Y me retracto con lo que dije que no le vamos a andar preguntando. Sí le vamos a andar preguntando. A lo que voy es que no importa si este paciente no estuvo con pacientes COVID, no nos importa si este paciente no estuvo en ningún lugar de circulación, sino que es un paciente que está ahí, pero que tiene síntomas. Y la práctica nos dice que a veces tenemos pacientes que después resultaron ser positivos y que no tenían ningún tipo de nexo. ¿Se entiende? Hay ejemplos concretos. Nosotros en la zona sanitaria, gracias Carlos, nosotros en la zona sanitaria tenemos ejemplos de personas que el primero que tuvimos fue un caso de un paciente COVID que vivía en un área periurbana semirural y sin ningún tipo de nexo inicialmente. Luego, hemos tenido casos de personas que resultaron ser caso confirmado de COVID, pero como no tenían ningún nexo, fueron hisopados como unidad centinela. O sea que la unidad centinela lo que nos permite es poder detectar, en este caso puntual, poder detectar personas con infección por el nuevo coronavirus, pero que no tiene ningún tipo de antecedente. O sea que uno no hubiera pensado que en esas personas hubiera podido tener esa infección. Yo quiero cortar acá y quiero preguntar si hasta ahora esta diferencia entre vigilancia centinela y vigilancia según caso sospechoso de COVID ha sido clara o si hace falta un repaso o una mayor aclaración.
Una de las preguntas que hay en el chat, Claudia, dice Sí, si tenemos una causa clara de los síntomas. Por ejemplo, viene alguien con una odinofagia y al examinarlo terminó diagnosticando una otitis media aguda. sí. ¿Igual puede entrar en vigilancia centinela? Perdón, Sí. con algunos signos o síntomas más me parece que podría entrar, ¿no? Más allá de que quede clara la otitis, digamos, porque si no, de esta manera me parece que se nos han entrado a escapar algunos, ¿no? Me Sí, parece que sobre mejor que falte, digamos. acá en cuanto a la vigilancia centinela, y les digo ahora por qué. En cuanto a la vigilancia centinela, a nosotros esto nos permite tener un umbral de alerta bajo, o sea, alta sospecha, ¿se entiende? Y por el otro lado, clínicamente, todavía no se sabe cuál es el espectro de manifestaciones, el espectro completo de manifestaciones de esta enfermedad o de la infección por este virus. Por lo tanto, si tenemos un paciente que tiene una rinitis y no, digamos, acá como tenemos un compañero, tenemos una rinitis, tenemos tos, y tenemos una otoscopía dudosa que pensamos que puede llegar a ser de origen viral, el alerta hay que mantenerlo, por lo tanto hay que hisoparlo, ¿sí? Porque nosotros, para saber si esa otitis es por otro virus, ¿se entiende? No lo vamos a saber. Por lo tanto, la idea de la vigilancia centinela es tener un umbral de alerta bajo. No sé si se entendió. Por otro lado, me gustaría, digamos, hacer un comentario. No es, haciendo una analogía con la piñata, no es vendarte los ojos y entrar a tirar palos para todos lados. O sea, lo que uno hace es, a quien no cumple con la definición completa de caso sospechoso, que tiene sus criterios, que se va modificando, a veces siendo más rígida y otras menos, quien no cumple con todos esos criterios, pero que tiene algún que otro criterio, ese entraría como vigilancia centinela. Por esto mismo que explica Claudia de poder ser más sensible, más abarcativo y también tener idea de otras posibles circulaciones virales comunitarias, no solamente pensando en el SARS-CoV-2. Claro. Por ejemplo, al principio, la definición de caso para vigilancia centinela, de caso centinela, hablaba de fiebre y 2 o más síntomas. ¿Eso qué es lo que hacía? En primer lugar, en todos los efectores, la afluencia de pacientes fue mucho menor, ¿sí? Y la afluencia de pacientes cuando iban, posiblemente tenían febrícula, no tenían fiebre y no tenían 2 o más síntomas, tenían capaz que menos. Entonces, como tampoco encajaba dentro de eso, posiblemente nos estuviéramos perdiendo muchas cosas, y no solamente como dice Marcos. Acá nosotros lo que estamos buscando en realidad es que no se nos cruce nadie que tenga COVID, ¿no es cierto? Pero, perdón, infección por SARS-CoV-2. Pero en realidad lo que tenemos que hacer, por eso es que se hizo una definición de caso centinela muy sensible y muy abarcativa para hisopar con criterio a aquella persona que presente fiebre pero siempre con una cuestión respiratoria. No sé si se entendió hasta ahí. Y la verdad que la sensación que tenemos es que no le están dando la importancia que creemos que tiene a estos casos que pueden ingresar como centinela. No solo por la necesidad de chequear más, entiendo, sino porque claramente, como decía Claudia anteriormente, se diagnosticaron casos que ingresaron como centinela. Entonces, digamos, las pruebas están y la sensación que tenemos es que se hisopa poco a esos casos que claramente entran como centinela o como testeo, si quieren, digamos, como para que se entienda más fácil, quizás, si les sirve. Perdón.
Sí, y una de las cosas importantes, justamente, y acotando por ahí una cosa que dijo Carlos, que uno viendo los motivos de consulta, por más de que el nivel de consultas bajó bastante, hay lugares que han hisopado en realidad poco en relación a las pocas consultas que han tenido de patologías respiratorias. Entonces, si el propósito de la vigilancia centinela es identificar circulación temprana de virus respiratorio, y en este caso, en este año en particular, el virus pandémico es el SARS-CoV-2, en realidad hay zonas que están siendo ciegas prácticamente. No sé si se entiende lo que se quiere decir. En esas zonas que se está hisopando poco y nada, lo que tenemos es algo que no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, el hecho de poder hisopar, estamos vigilando y estamos viendo, no tenemos zonas ciegas, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se pretende justamente con la vigilancia centinela es no tener zonas ciegas, todos los efectores. Han llegado muestras de todos los efectores, pero en la medida, digamos, como que no se nos pase ninguno. Encima que están siendo pocos pacientes los que concurren, se está hisopando menos de lo que están concurriendo. No sé si se entendió. Sí, digamos, hay pocas consultas que convengamos que hay mucho menos de lo habitual, consultas respiratorias que podrían ingresar, digamos, como centinela, pero sobre eso, encima, hacemos poco hisopado, digamos. Eso es lo que tiene que quedar claro. Necesitamos ajustar un poco, sacarle un poquito más de punta al lápiz en eso, ¿no? Y es fundamental, como decíamos al principio, entrevistar al paciente. Hay veces que uno se limita, y uno lo sabe, ¿no? Hay veces que uno se limita a, bueno, ¿qué le anda pasando? Listo, chau, chau, chau. Le doy el paracetamol, le doy lo que sea, pero no pregunto sobre antecedentes. Y posiblemente nos esté pasando, posiblemente también nos esté pasando, no, yo vine hace 10 días, estuve en Neuquén. Entonces, como que tenemos, no hay un nivel de alerta y de sospecha adecuado, todavía, todavía. Claro, la sensación es que, para hacer una analogía, digamos, el triage como que viene medio flojo, digamos, entonces escapan cosas. Bien, vamos a seguir porque tenemos bastante por delante. Opa. Ahí está. Empezamos, Marcos. Dale. ¿Querés que veamos primero lo de las muestras o querés que pasemos a los ejercicios directamente? Vemos lo de las muestras. Dale, para que... Perfecto. Le vamos a pedir a Laura Erice, compañera médica general del Hospital de Las Lajas, que brevemente nos va a hacer un repaso por el tema del manejo de las muestras, que si bien es algo que hemos en diferentes oportunidades trabajado, no nos parecía dejarlo de lado en esta oportunidad. Laura. Bueno, hola a todos. En realidad esto es una pavada que quizás para los que ya tuvimos casos está medio de más, pero está bueno para aquellos que todavía no les tocó por suerte tener casos, porque a nosotros nos pasó que mandamos mal un par de veces las muestras, o mal embaladas, o mal tomadas con el hisopo equivocado, entonces nos parecía que estaba bueno poder repasarlo. No sé si ahí se ve. Sí. La pantalla. Bueno, hay dos guías que están buenas. Una es la de Neuquén, la de provincia, que está en la página. Si no, les podemos mandar el link, que es re breve y ahí explica todos los pasos, desde cómo es la toma de la muestra hasta cómo es el embalaje. Y después hay una que es un poquito más larga, que es de la OMS y de la OPS, que también explica, sirve para todo tipo de muestras que sean con patógenos infecciosos.
Si habrán visto, al principio nos llegaban a los hospitales los envases comerciales con esta fotito que a nosotros nos pasó al principio, que tampoco teniendo el embalaje este comercial nos costaba entenderlo, pero básicamente después la mayoría de las muestras se fueron enviando con envases y cajas hechas más caseras, pero bueno, a todos nos puede tocar, sobre todo en el interior, que tener que preparar todo el embalaje, entonces por eso decidimos hacer este repaso. La caja comercial viene toda preparada ya con los lugares para pegar las etiquetas, con el envase secundario y terciario, viene con, no sé cómo se llama, como una especie de absorbente y de sujeción, que es parece un papel plateado, pero bueno, la verdad es que después ya empezamos a pedir, no sé, botellas de Gatorade y cosas con boca ancha, así que es el que menos se usa, es este envase comercial. Con respecto a los tipos de embalaje, en realidad se habla mucho de envase primario, secundario y terciario. El envase primario es donde va el hisopo o el frasquito de uro, que es el que usamos todos cuando se mandan las onditas. Ahí hablan también del papel absorbente, que nosotros la realidad es que no le hemos colocado a las muestras de papel absorbente, igual nos recibieron, pero corresponde nombrarlo. Después el embalaje secundario, que es el tarro, que después, bueno, se empezaron a pedir botellas o cualquier tipo de contenedor que tenga la boca ancha, y se recomienda que si van más de una muestra, o sea, más muestras que una por paciente, envolverlo en una bolsa. Nosotros acá en Las Lajas usamos las bolsas Ziploc, pero pueden ser cualquier tipo de bolsa, las que se daban antes, cuando te daban bolsa en las verdulerías, o las que son para guardar cosas en la heladera. Esas también sirven si van bien selladas, porque la idea es que no se derrame el contenido de las muestras. Y después todo eso junto va en el embalaje terciario, que puede ser una caja, puede ser las conservadoras de Tergopol. Lo importante siempre es mandar la muestra parada. Nosotros nos ha pasado de, más allá de mandarlo en bolsa y todo, que nos han rechazado muestras porque llegaron volcadas y se pierde la muestra. Estos dibujitos están en la guía de la OMS, son muy sencillos en realidad. Primero lo que te recomiendan es tener el envase secundario abierto, ponerle el absorbente para tomar la muestra. Después, una vez que se toma la muestra, que es, acá lo tienen en el embalaje, en el envase primario, que es el tubito de ensayo con tapa rosca, bueno, recomienda envolverlo en un material amortiguador. Nosotros directamente lo envolvemos en la misma bolsita, se coloca dentro del embalaje secundario, se cierra bien, y después al momento de ponerlo en el embalaje terciario o en la caja, es muy importante mandarlo con hielo. Eso también nos ha pasado, de mandar la muestra sin el hielito, como quedó la caja armada en el laboratorio, al otro día se la damos al chofer sin hielo y también se han desperdiciado muestras. Entonces siempre la muestra tiene que ir de pie, digamos, con el hisopo para abajo, tocando el líquido virológico, la solución fisiológica, bien parado y con el hielo. Y después se pone en el embalaje terciario, que es la caja, y siempre lo que se pide es que las fichas de notificación vayan por fuera de la caja bien cerrada. Y es súper importante para cuidar la privacidad del paciente, tratar de mandarlo en un sobre cerrado o las fichas plegadas sobre sí mismas para que no se puedan leer los datos de las muestras de los pacientes que van. Y bueno, con respecto a las etiquetas, en general lo preparan los chicos de laboratorio, está bueno ya tenerlas impresas, entonces sobre todo con el remitente y hacia dónde se va, cosa de poder ya tenerlo armado y no estar imprimiéndolo ahí rápido antes que se vaya el chofer, así no nos equivocamos, y siempre indicar también qué parte tiene que ir para arriba, porque capaz se puede caer en el transporte y eso es súper importante. Con respecto a los hisopos, estos son los que manejamos, o por lo menos los que tenemos acá, que me parece que todos tenemos los mismos. Están los comerciales, que viene el de tapita violeta, que es para virológico, que viene con medio virológico. Después los de tapa roja, que son también comerciales, pero vienen sin ningún tipo de medio. Y después los tubitos de ensayo con tapa rosca. Lo que es muy importante es que el hisopo tiene que ser
de nylon, dacrón o viscosa, con el manguito de plástico, nunca con el mango de madera, y también siempre ver los que son comerciales, que no esté vencido. A nosotros nos pasó también que teníamos un montón de estos violetas, pero el medio estaba vencido, entonces aprovechábamos el hisopo, pero descartábamos el del medio, entonces ese hisopo de tapita violeta lo metíamos dentro del tubito de ensayo de tapa azul. Entonces, bueno, saber siempre, porque a veces le pedimos a alguien que nos pase el hisopo y tener en cuenta estos, que sean los adecuados. Los que no hay que usar son estos que son de algodón con el mango de madera, o pueden venir así de dacrón, pero con mango de madera tampoco sirve. Y estos comerciales que son los que se usan para muestras bacteriológicas, que tienen medio para bacterio, también te los descartan allá si los mandas, y esto también a nosotros nos pasó de tomar una muestra rápido con este hisopo y que se desperdicie la muestra, y no solo por la muestra, sino porque al paciente hay que volver a citarlo, volver a tomarle la muestra, y eso genera bastante malestar y desconfianza después con el personal. Y lo que me olvidé de aclarar, siempre está bueno rotular a los hisopos antes de tomar la muestra, porque si no después con las manos contaminadas con el guante, es un lío estar poniéndole el nombre, o si después los chicos de laboratorio exponerlos a tocar el envase primario no está bueno, entonces siempre está bueno antes de tomar la muestra ya tenerlos rotulados. Acá, bueno, una muestra, nosotros usamos o estos, los de tapita roja ahora son los que hay, o los tubos de ensayo con la tapa azul, los colocamos dentro de la bolsa Ziploc o cualquier bolsa que haya, los envolvemos bien, que esto también sirve para amortiguar, y van dentro del tubo secundario, sería siempre de pie. Y bueno, nosotros tomamos las muestras, las dejamos en la heladera y al final de la jornada se llevan al laboratorio y ahí se terminan de preparar las cajas. Y después, como importante, esto de no envolver las muestras en la misma ficha de notificación, porque también te las rebotan allá, y esto que siempre tiene que ir si se puede en un folio o en una bolsa para que no se arruinen las fichas, porque estamos acostumbrados cuando tomamos un strepto, otra muestra, envolverla en la misma fichita, bueno, eso hay que desacostumbrarse. Pero bueno, era eso nomás que nos parecía importante para los que todavía no les tocó poder repasar, para no tener esos errores que, bueno, acá por lo menos nos pasaron bastante. Así que eso nomás. Bueno, muchas gracias, Laura. No han habido mayores comentarios o preguntas en relación de este tema. Sí, en el chat van a encontrar el link y el archivo para descargar sobre la guía provincial de toma de muestra. Lau. Sí, Laura, por ahí sí podrías, por favor, viste que, como decías, venían los tubos con virológico, con medio de transporte, pero vienen los otros que están secos. ¿Cómo transportás las muestras en esos? Perdón, me olvidé. En los tubos que están secos, digamos, los que no tienen transporte de virológico, sea el tubo de ensayo o los tubitos de tapa roja, se le ponen 4 gotitas de fisiológico o de agua destilada. Eso me olvidé, es súper importante. Y por eso la importancia de que el hisopo vaya parado para que vaya tocando el medio, digamos. Así que sí, son las 4, con 4 gotitas alcanza. Acá los preparan los chicos de laboratorio, pero por ejemplo en Aluminé lo tienen ahí en la guardia y lo preparan en el momento, que también es válido. Lo que sí, no hay que olvidarse de esas gotitas porque también arruinan la muestra, si no. Bárbaro. Bueno, Paulo, ahí te habilito el micrófono. Sí, Paulo. Sí, hola. Sí. No, un comentario nomás que a nosotros nos pasó cuando tuvimos muchos casos para hisopar y todavía se hisopaba con 2 hisopos, que nos mandaron toda una partida grande de hisopos vencidos, de esos violeta, y bueno, y se acordó con el laboratorio que los preparaba los tubitos con 3, 4 gotitas de fisiológico, y lo único, digamos, usábamos solo el hisopo y no el medio.
Por ahí a los que no están al tanto o no tomaron hisopados, fíjense que no esté vencido el hisopo violeta, porque si no también lo descartan. Y después, con respecto al tema del laboratorio, por ahí hay algo que nosotros venimos haciendo, capaz que por casualidad, es no envolver los tubitos, sino dejar en la heladera el tubito y dejar la hoja o de caso sospechoso o de centinela, a veces en la heladera o a veces afuera, pero no lo hemos envuelto. No sé si es de casualidad o qué, pero no nos han, creo yo, rebotado muestras por eso. Así que no, eso. Sí, eso como comentó Laura es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que se vence es el medio de cultivo y no el hisopo en sí. Es fundamental que el envase esté íntegro para evitar contaminación, por supuesto. Bueno, Claudia, ¿te parece que pasemos a los casos? Entonces, Sí. tenemos todavía media hora de trabajo, aprovechemos. Sí. Habilitame. Oh. Perfecto, se ve bárbaro. Bien. Entonces, ¿alcanzaron a ver este ejemplo? ¿Lo pudieron discutir? ¿Cómo lo trabajaron? Ahí, estos son casos nuevos. Los que contestaron en el pretest, si nos da el tiempo, vamos a analizarlos y a resolverlos entre todos. La modalidad propuesta es la lectura del caso, va a estar acá en Filminas, y vamos a habilitar una votación durante 1 minuto máximo cada una de las preguntas para que individualmente o en grupo, depende de cómo están del otro lado, puedan resolverlo. Así que, Clau, si querés leer la consigna, largamos la pregunta. Dale. El director de Defensa Civil y miembro del COE de su localidad le informa a nosotros, ¿no?, que un personal a su cargo, encargado de cortar y suministrar leña para el área rural, está solamente como único síntoma con dolor de garganta hace 3 días. El tema es que este señor, dentro de su trabajo, le tocó llevar leña a una casa donde hay una persona con COVID-19, tuvo que ir hace 3 días. Este trabajador tiene 61 años, tiene hipertensión y diabetes. Bien, en pantalla van a encontrar entonces las opciones. Vamos a habilitar el tiempo de 1 minuto para contestarla. Elijan la opción que le parezca más correcto y al final pueden poner guardar o enviar pregunta dependiendo de la versión de Zoom que tengan. Aparece ya como resuelta con 0%. Bien, se puede seguir votando, ¿eh? Han contestado 3, 4. Bien, quedan 15 segundos, contestó la mitad. Hay un viaje a Bariloche para el que conteste todas las preguntas bien. Bien, 5 segundos más y cerramos la votación. No sabemos qué fecha todavía, lógico, ¿no? No, claro. Bien, finalizamos la votación entonces y vamos a ver entre todos cómo se contestó. La mayoría, 9 de los 14 que votaron, que sería un 64%, contestó la respuesta B, asumiendo que es un paciente que cumple con los criterios de vigilancia centinela y por lo tanto tomaría una muestra para PCR, indicando tratamiento sintomático y aislamiento obligatorio hasta que esté el resultado. Un 36% contestó la A, que lo asumiría como un caso sospechoso,
tomaría la muestra para PCR, indicar el tratamiento y aislamiento obligatorio hasta que esté el resultado, y la C y la D ninguna contestó. Bueno, Clau, ¿te gustaría hacer algún comentario y compartirnos la apreciación? Sí. Acá es importante, por eso siempre digo que hay que analizar punto por punto. Este paciente tiene 61 años, es hipertenso, es diabético y estuvo en contacto con una persona con COVID-19 confirmado. ¿En qué criterio de caso entraría? ¿Sospechoso o centinela? Cuando uno tiene que pensar al paciente, tiene que poder, a ver, ¿a dónde lo encuadro? ¿Encuadra dentro de caso sospechoso? Sí, no. Si no entra como caso sospechoso, muy posiblemente entre como caso centinela. Entonces, tomemos la definición de caso sospechoso de COVID, de infección. Este paciente, criterio 1, ¿viajó? No. ¿Tiene neumonía? Todavía no lo sabemos. ¿Tiene disgeusia, tiene anosmia? No. Ajá, bien. ¿Tiene un síndrome inflamatorio multisistémico? No. Otra cosa, este señor, ¿pertenece a una población vulnerable para complicaciones, altas complicaciones, riesgo de muerte? Este paciente, ¿pertenece a un grupo de trabajadores cuya tarea es considerada esencial? ¿Sí? No. Repasando todos esos criterios, ¿cómo definirían ustedes o cómo asumirían? Hisopar lo hisopan igual, por lo que vimos ahí en la respuesta. Pero ¿cómo lo asumirían? ¿Como caso sospechoso o como caso centinela? No escriben nada, pero digamos, enfatizar en esto de tener en claro las definiciones de caso sospechoso. Pertenece a una población que es la de trabajador esencial, y por lo tanto, trabajador esencial con síntomas, es sospechoso. Ahí Guillermo de Bajada del Ario manifiesta esto, el criterio 4. Perfecto. Y además tiene un potencial nexo epidemiológico. Por lo tanto, la respuesta correcta era la primera, asumirlo como un caso sospechoso, tomar la muestra para PCR, indicar el tratamiento sintomático y el aislamiento obligatorio hasta que se confirme o se descarte la infección por SARS-CoV-2. Bien. Perfecto. Dejamos de compartir y pasamos a la segunda. Estoy tratando. Dale. Mientras tanto, le vamos a habilitar el micrófono a Sandra, que tiene una pregunta. Avisa como que se escribe. Sandra, podés hablar. No se te escucha, Sandra, porque tendrás mal configurado el micrófono, quizás. Fíjate de reparar eso, y si no, escribilo en el chat. No hay problema. Bueno, ejercicio 2. Niño de 2 años y medio, sin antecedentes patológicos, que es llevado por sus padres al hospital por presentar una temperatura axilar de 38,5, una frecuencia respiratoria de 125, saturando 97% con aire ambiental, sin antecedente de viaje, presenta fauces congestiva, otoscopia normal y auscultación normal. ¿Qué conducta asume? Pero desde el principio, o sea, hay que analizar todo el proceso de atención, ¿sí? ¿Qué conducta asume? Bien, tiempo de votación.
Hay 4 opciones. Pueden elegir cualquiera de la primera. Les pedimos a todos los que están del otro lado que por favor vayan votando. Bien, quedan 10 segundos. Ha votado la mitad. Muy bien, finalizamos el tiempo de votación y vemos los resultados. Bueno, ¿Cuántos votaron? 14, votaron en 15, total 15. 15 de los 23 participantes activos. De la segunda respuesta fue la que tuvo mayor cantidad de contestaciones, con un 87% que dice que lo asume como un paciente para vigilancia centinela, toma la muestra para PCR, inicia el tratamiento sintomático y aislamiento obligatorio para la familia hasta que esté el resultado. Luego hay una contestación por la pregunta A, que es asumirlo como caso sospechoso, y una contestación por la pregunta C, que es asumirlo como un cuadro viral de vía aérea superior, indicar el tratamiento sintomático y pautas de alarma. Ninguno contestó la última, que era asumirlo como una angina roja y tomar exudado de fauces para estreptococo del grupo A. Así que bueno, Clau, todo tuyo los comentarios. Bueno. Yo lo que les digo es que participen. Estas votaciones son anónimas y lo más importante es probarse uno mismo, preguntarse y probarse. Como caso sospechoso, volvamos a repetir, como caso sospechoso, fiebre y síntomas como dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, lo que es la definición clínica. El primer criterio es el que tiene el antecedente de viaje, el antecedente epidemiológico de viaje. El 2, neumonía. El 3, y así vamos repasando si este paciente, hay que hacer el ejercicio mental y ver si este paciente cumple con la definición de caso sospechoso. ¿Tiene neumonía? ¿Tiene digesia? ¿Tiene anosmia? No lo sabemos. Es un bebé de 2 años y medio. ¿Tiene neumonía? Dijimos que no. ¿Tiene antecedente de viaje? Dijimos que no. Si quieren, ¿recibieron de visita gente en la casa de otros lados? No, tampoco. Bien. Entonces, ¿cuál es, ¿pertenece a una comunidad, a una población de riesgo de complicaciones? No. No trabaja. Entonces, este paciente ¿está incluido en alguno de los criterios de caso sospechoso de COVID? Pregunta. De acuerdo a los antecedentes que pudimos recabar, no. Este paciente no cumple con ninguno, más allá de la cuestión clínica pura, no cumple con lo que son los criterios de caso para COVID. Sí, como no cumple, lo ponemos y no lo dejamos de lado, sino que vigilamos y hacemos el hisopado, pero asumirlo como unidad centinela. Y lo que dijimos previamente, que la vigilancia centinela es una vigilancia que pretende ser muy sensible y abarcativa. Entonces, como no sabemos si ese paciente es una angina roja de los virus que habitualmente producen este tipo de cuadro, o si por el contrario, también puede estar producida por el COVID, lo mejor es, si ese niño tiene un cuadro de vías aéreas superiores, y por el otro lado, sabiendo que
la mayoría, hasta el 80% de los cuadros de COVID son poco sintomáticos o con síntomas, digamos, leves, o que nos llegaran a parecer comunes, se sugiere hisoparlo también como unidad centinela. Entonces, digamos, para la discusión del caso, debería ser, lo asume como paciente para vigilancia centinela, toma muestra para PCR, indica tratamiento sintomático, aislamiento obligatorio para la familia hasta que esté el resultado. Bien. Una de las preguntas en relación a esto que se hace en el chat es sobre los días de evolución del cuadro. Si lo asumimos como muestra para unidad centinela y se lo tomamos ahora, se lo tomamos cuando pasen X cantidad de horas. El tema, en este caso en particular, el niño está febril. El niño está febril. Recuerden que para las muestras tanto de unidad centinela como para las de definición y estudio de casos, si tiene fiebre, la muestra se puede tomar en ese momento, y que si no tuviera fiebre y solamente síntomas respiratorios, es aconsejable esperar 72 horas de síntomas para en ese momento tomar la muestra, con el objetivo de aumentar la sensibilidad. Luego, otra de las preguntas que se hacen, o un comentario, es que en pacientes pediátricos el problema puede generarse cuando se quiere estudiar estreptococo al mismo tiempo y que puede entrar como centinela o directamente como sospechoso de COVID. Y en ese caso habría que hisoparlo 2 veces, y luego que podría generar resistencia. Por ahí, en ese sentido, hacer un comentario en relación a lo que es el estreptococo del grupo A en una población menor de 3 años que no concurre a guarderías o instituciones de cuidados o de educación. La probabilidad de tener infección por estreptococo del grupo A es muy baja, y por lo tanto no es el diagnóstico para nada a confirmar o descartar en primera instancia. Sí puede suceder esto con niños más grandes, y eventualmente podría tomarse la decisión de, supongamos, no sé, un chiquito de 5 años, de 7 años, tomar la decisión de en ese mismo momento tomar las 2 muestras de vigilancia centinela y para detectar estreptococo del grupo A, con el objetivo de justamente evitar un rehisopado más adelante. No sé, Clau, si opinás algo distinto, ¿te gustaría hacer algún comentario aparte? No. También por ahí, no sé si vale, pero desterrar el mito de que un niño no puede sufrir infección por el SARS-CoV-2, porque de hecho pasa. Dentro de la zona sanitaria hemos tenido niñas de 6 meses de edad, así que los niños son susceptibles de enfermar, posiblemente con cuadros leves y pasajeros, la gran mayoría, pero hay que animarse. Toleran muy bien el hisopado, en realidad siempre te dicen que en los menores de 5 años se sugiere tomar un aspirado, pero el aspirado también significa mayor exposición al personal de salud, porque hay más reacción seguramente, más aerosolización, pero toleran muy bien los hisopados. Así que se puede hacer hisopado en niños pequeños, Bien. menores a 5 años. Hay 2 consultas sobre el primer caso. En relación a lo que quería preguntar Sandra, que no había podido habilitar su micrófono, sí. era sobre el tema el contacto con el paciente confirmado al momento de llevarle la leña, si había tenido contacto o solo dejarle, lo cual me parece que refuerza lo que había dicho Claudia inicialmente de la importancia del interrogatorio a la hora de definir, y que ese interrogatorio no tiene que ser apresurado ni sacar conclusiones prematuras, sino detallado para sacar, digamos, las mejores conclusiones posibles. Y sobre el primer caso, lo otro que preguntan es que, si bien es claro que debe ser considerado como caso sospechoso, el texto de la definición en el criterio 4 dice que si no tiene fiebre, debe tener 2 o más síntomas respiratorios, y que este paciente, digamos, tenía solamente un criterio. Bien.
que es cierto, y como también dice ahí, puede prestarse a confusión. Quizás el mensaje que queremos transmitir, sobre todo en este momento epidemiológico de nuestra zona sanitaria, es que conviene hacer un hisopado de más a uno de menos. El paciente claramente es personal esencial, tuvo un contacto potencialmente de riesgo, al momento de llevar línea habría que verlo, y a la vez pertenece a una población, digamos, vulnerable, y por lo tanto aconsejamos que ante un caso así se tome la muestra, insisto, en este momento epidemiológico, y que al momento de tomarle la muestra, por las características, la definición es de caso sospechoso y no de vigilancia centinela. Pero la observación que hace Cecilia es correcta. Sí, lo del periodo de tiempo es real. Y la Bien. pregunta que se hace sobre el hisopado en niños, pregunta si es ideal hacer el hisopado nasofaringio solo o también hacer el orofaringio junto a eso. En esto, Clau, no sé si querés contestar vos, si no, le doy. Se hacen los dos con el mismo hisopo, primero orofaringio y luego nasofaringio. Sí, se puede hacer, no es solamente uno. Eso te aumenta la cantidad y calidad de la muestra. Sí, por ahí en los niños pequeños tener en cuenta las características anatómicas y por eso preferir el aspirado nasofaringio con una sondita de aspiración y una jeringa, ¿no? En los dos casos, los elementos de protección tienen que ser los indicados para la toma de muestra. Bien, pasamos al ejercicio 3, Claudia. Sí, para que saco este cartel de votación. Dame, a ver. Como que tarda en reaccionar por eso. Sí, es muy moderna la computadora que tenés. Sí, totalmente, no sabés. Bueno, hasta que salga. Fíjate si podés clicar en la presentación, por ahí avanza igual. Espera un poquito. Dale. Vamos a hacer una cosa. No, perdón. Ahí está. Ejercicio 3. Paciente de 82 años, hipertenso. No veo toda la pantalla, pero hipertenso con insuficiencia cardíaca congestiva, que habita en el área rural, donde viven él y la señora prácticamente aislados, excepto que cada 2 por 3 lo va a visitar el hijo. Uno de los hijos pide la ambulancia porque el papá está descompuesto. Entonces, el profesional va, encuentra al paciente afebril, disneico, con confusión mental. El examen clínico es dificultoso, pero la impresión es ocultar algunos rales crepitantes en base derecha. Lo lleva al hospital, el laboratorio es normal, y en la radiografía presenta una imagen de condensación en base derecha. Además, la señora, la esposa del anciano de 82 años, también anciana, obesa de 76 años, tiene resfrío y tos de una semana de evolución. ¿Cómo aguarda al paciente de 82 años, al masculino, y cómo aborda a la señora? Vamos a habilitar un ratito más para la votación, 1 minuto y medio por ahí, porque son dos enunciados, y vamos a intentar no demorar mucho en contestar, así aprovechamos el tiempo, llegamos a ver el último caso y con suerte quizás alguno de los pretest, que sobre todo hay uno que tiene respuestas polémicas. Me encanta. Veintitantos. Pero vos tampoco. Sí, ahora le voy a decir. Me voy a mandar un comentario para
Ah, sí. Finalizamos entonces la votación. Contestaron 16 personas. Vamos a ver los resultados en relación al primer paciente, el varón de 82 años. El 94%, es decir, 15 de los 16, lo asumieron como un caso sospechoso. Es efectivamente la respuesta correcta. Si nos remitimos al criterio 2, habla de que cualquier neumonía o infección respiratoria aguda grave cumple con los criterios de definición de caso sospechoso. La segunda pregunta, más dividida, contestaron 50% y 50%. La mujer de 76 años, que sería conviviente de este paciente, es decir, un contacto estrecho, y que presentaba un cuadro de tipo resfrío de una semana de evolución. No nos habla de fiebre. Entonces, la pregunta es si se trata de un caso sospechoso o una paciente que entra para vigilancia centinela. Claudia, ilustranos. Bueno, perdón. Bueno, no, claramente en el caso del anciano de 82 años, al presentar neumonía, ya cumple con uno de, aparte de su edad, su posibilidad de mayor complicación, ya cumpliría con el criterio para ser considerado caso sospechoso. A veces esta cuestión de uno suponer que porque una persona viva en un lugar alejado y prácticamente aislado, hace imposible o con muy poca posibilidad de que haya tenido contacto con alguien con infección y de la posibilidad de que se haya infectado con el virus y que desarrolle un COVID. Lo cierto, lo real, es que los casos nos han dicho, como nos ha pasado acá en la zona sanitaria, que una persona, no importa lo aislado que esté, está la posibilidad de que haya estado en contacto con alguien que haya estado infectado y el paciente se haya contagiado. Por eso es que la neumonía es un evento a tener en cuenta y que se utiliza, si se quiere, como trazadora para sospechar COVID. Por eso está dentro de los criterios de caso sospechoso. Sea una neumonía en una persona de cualquier edad, ya sea sana, que tenga antecedentes o no, una neumonía en un paciente al que sea necesario la internación para el tratamiento o que sea ambulatorio. Un paciente con neumonía en este contexto, hoy por hoy, debe ser asumido y estudiado como paciente con caso sospechoso de COVID. ¿Estamos? Y con respecto a la señora, pensemos en la señora, ¿cuál es el criterio que tiene para ser considerada caso sospechoso? No tenemos mucho criterio para que esté considerada caso sospechoso, porque la señora, de acuerdo, tiene su obesidad, pero tiene solamente resfrío y tos, no tiene otra cosa. Por lo tanto, esta señora debe ser considerada y asumida como paciente para vigilancia centinela. El hecho de que su pareja, su esposo, sea caso sospechoso de COVID, no inmediatamente una la tiene que asumir a ella como caso sospechoso de COVID tampoco. ¿Por qué? Porque por más que conviva con esta persona, no cumple con los criterios de caso sospechoso de COVID.
No sé si fue claro, hay preguntas. Este momento, caso, no. sí. No, digo, hasta el Sí, momento sí. ninguna pregunta al respecto. No, este caso en particular está adaptado de un caso que pasó en nuestra zona sanitaria. Porque se asumía, no, pero si es un abuelo que vive solo en el campo, ¿cómo vamos a sospechar de COVID? No lo sabés. Por eso que como no lo sabemos previamente, al tener una neumonía, por eso está incluida la neumonía dentro de uno de los criterios de la definición de caso sospechoso. Bien, Daniela Anticura tiene una duda, le vamos a dar ahí la palabra. Hola, sí, en realidad, con respecto a los criterios de, incluso a nosotros nos pasa en clínica de pelear habitualmente con esto, porque aquí asumimos mayor riesgo, digamos, una población vulnerable. Yo como que estoy de acuerdo, digamos, en lo que se planteó como población vulnerable en el caso previo, que era hipertensa, diabética. Esta señora también es una señora obesa de 76 años. Yo en este caso había contestado a asumirla como caso sospechoso porque tener un criterio como de probable complicación o de mala evolución clínica, digamos. O sea, actuaría de más a lo que voy en ese sentido. Pero me genera siempre duda eso, ese criterio donde habla de las personas con de población vulnerable con mayor riesgo de complicaciones, porque queda muy deliberado lo que piensa cada uno. Y hay un grupo de personas que, o sea, que quizás asumimos lo peor en todos los viejos, en todos los diabéticos, en todos los hipertensos, o no sé, algunas enfermedades tipo fibrosis pulmonar, fibrosis quística, y quizás otro grupo no lo toma tan así. Entonces, por ahí ese criterio está muy a lo grande, a la interpretación de quien evalúe a un paciente. Eso nada más. Bien, gracias, Dani. Claudia. Sí, en realidad vos lo ves y uno al pie del paciente te da para pensarlo, pero en el supuesto de que uno tenga todo sobre la mesa, hasta ahora no tenemos de acuerdo más allá de los antecedentes en cuanto a edad y a condición física, por así decirlo, de la obesidad. Esta señora tiene hasta ahora solamente resfrío y tos. No sé si se entiende, Dani. Siempre cuando hablamos de un contacto estrecho, digamos, que inicia con síntomas, pasa a ser un caso sospechoso. Volvemos a la cuestión de la fiebre como una condición sine qua non, y si no la sumatoria de síntomas. Acá creo que lo tramposo que tiene el enunciado es que dice resfrío y tos, y habría que ver qué entendemos cada uno, digamos, por resfrío. Si dentro del resfrío es como una sensación y la tos, y se trata verdaderamente de un síntoma, y no es el mismo síntoma expresado de dos formas distintas, o si resfrío se refiere a moco o hinofagia, y además tos. Pero, por supuesto, si tuviera fiebre o dos síntomas claramente definidos, tendríamos que pensar que ya lleva no tuvo fiebre más de 72 horas, contacto estrecho, podría ser considerada un caso sospechoso. Ahí Daniela pide agregar algo más. Decilo, Dani. Sí, otra cosa que por ahí también, o sea, yo pensando en el beneficio de la paciente y en el hecho de disminuir el número de contactos. Por ejemplo, en este caso, a mí otra de las dudas que se me plantea, digamos, en la internación es que yo siempre pensé en internarla enseguida a ella por el tema del aislamiento y de que está ahí en el campo. Y acá, si yo la mando de alta, la tengo que mandar a la casa de los hijos, porque tampoco sola la puedo mandar, por una señora de 76 años. Y si la mando a lo de los hijos, asumo, o sea, corro el riesgo de que si ella llega a ser positiva y, entre comillas, asintomática, que tampoco lo está asintomática, puede seguir diseminando el virus. Entonces ahí es donde también es complejo, digamos. No, por eso, Dani, estos grises que vos mencionás y que son reales, es lo que te permite captar esos pacientes mediante vigilancia centinela. Porque vos fíjate que si vos como que no tenés todos los elementos para asumir a la paciente, supongamos que no tenés todos los elementos para asumir a la paciente como caso sospechoso. Bueno, pero si vos lo asumís como caso centinela, y además, hoy por hoy, la vigilancia centinela
es para detectar infección por SARS-CoV-2 en aquellas personas que no entran dentro de la definición de caso estricta, igual le vas a indicar aislamiento a esa persona hasta tanto tener el resultado. No sé si fui clara. El aislamiento se indica siempre, eso es fundamental. Ahí Rocío González está escribiendo que tiene una duda. Ahí te habilitamos el micrófono, Rocío, así la podés compartir. A ver. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Sí, no entiendo la diferencia entre la unidad, digamos, centinela, digamos, y caso sospechoso, hablando del ambulatorio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque los voy a hisopar a los dos y los voy a aislar a los dos. Digo, digamos, ¿cuál sería la diferencia? Rocío, sí, entiendo en el internado, pero no, no. en el ambulatorio. Bien, Rocío, está re bueno lo que preguntas, porque esa es la pregunta. Si vos el paciente que tenés enfrente, igual lo hisopás, pero ¿cómo lo asumís? Es en base a la anamnesis del paciente y al diagnóstico. Si vos, por ejemplo, tenés un paciente que, de hecho, después de la anamnesis, sabés que no tuvo ningún contacto con paciente COVID, no tuvo antecedentes de viaje, no tiene una neumonía, no pertenece a personal con tareas consideradas esenciales, son pacientes que no tienen comorbilidades de las descriptas en la definición de caso para complicación o muerte, ese paciente ambulatorio que no tiene ninguno de los criterios del sospechoso, ese es el centinela. ¿Me entendés? Por ejemplo, si yo te digo, paciente varón, 35 años, policía, que consulta con fiebre y dolor de garganta hace 3 días. Estamos hablando de la policía. Entonces, personal esencial con tareas esenciales, caso sospechoso. Persona que no tiene ninguna de estas tareas, 35 años, sin comorbilidades y que presenta tos y odinofagia de 4 días de evolución y con 37 de temperatura, ni siquiera tiene 37,5. A ese vos lo asumirías como un centinela y lo terminarías hisopando. No lo internás, no es paciente con COVID, pero es un paciente que tiene un cuadro respiratorio de 3 o 4 días, ¿sí? Afebril, pero que no encuadra perfectamente en la definición de caso sospechoso, de COVID. ¿Se entendió, Rocío? Sí, yo entiendo, digamos, cuándo aplico uno y cuándo el otro. Lo entiendo claramente. De hecho, en esta señora entiendo que es centinela y no sospechosa. Pero lo que no veo es, digamos, a ver, qué aplicación, digamos, no sé cómo expresar mi duda. ¿Cuál es la diferencia, digamos, en esta señora? ¿Qué beneficia al sistema? No sé cómo explicarlo. Tomarla como centinela o como sospechosa, porque en realidad voy a tomar lo mismo, y tampoco internaría a esta señora, porque esta señora no tiene ningún criterio de internación en este momento, la puedo aislar tranquilamente en su casa, o con sus familiares si es que los tiene, digamos. Voy a cumplir, digamos, las mismas reglas, sea centinela o sospechosa. Igual al personal de salud, a lo mismo, digo, ¿cuál es la diferencia de ponerle un nombre o el otro? Eso es lo que no estoy entendiendo. Bien, perfecto. Si no cumple criterios de internación, ¿cuál es la diferencia de decirle que esté haciendo un centinela o que esté haciendo un sospechoso? Bien. Eso es lo que no entiendo. Vos, por ejemplo, tenés un caso sospechoso, lo hisopás, no lo internás, pero digamos, las medidas iniciales son las mismas, aislamiento. Lo que te cambia es el diagnóstico. ¿Me entendés? Porque si ese paciente ambulatorio que cumple con los criterios de caso sospechoso, hay acciones posteriores a realizar a partir del resultado del laboratorio. Ahora bien, como vos en el abordaje inicial del paciente sintomático y que no es para internar, pero que no te encaja porque no todos los pacientes encajan exactamente dentro de la definición de caso, entonces lo que a vos te permite la vigilancia centinela es detectar los pacientes
con infección por SARS-CoV-2 que uno no hubiera pensado que eran eso. ¿Me entendés? Como que extendés más la red, tirás la red. Los que son sospechosos, está claro. El tema son los que te quedan en el medio y no lo sabes. Entonces, para que no se te pasen, se implementa la vigilancia centinela. Las medidas iniciales son las mismas, ¿me entendés? Hisopado, aislamiento, etc. El tema es a partir del resultado. Marco, ¿vos querías decir algo? Sí, no, también las planillas son distintas, lo cual no es menor. Una planilla implica toda la detección de contactos y tomar otras medidas, además de la conducta de por sí, y la vigilancia centinela no necesariamente. Pero bueno, me parece que no hay que perder de vista esto. En este caso puntual, la diferencia no es tanto en el beneficio para el sistema, sino la correcta notificación. La planilla de vigilancia centinela no se informa en el CISA, queda registrada solamente dentro de nuestro sistema. Cada caso sospechoso se informa al CISA, o sea, el Sistema de Vigilancia Nacional, y luego se confirma o se descarta. Por lo tanto, también tiene un impacto en la estadística y en la epidemiología a nivel regional y nacional. No es menor la diferencia. La conducta debería ser la misma. Tomo la muestra, indico el aislamiento a la persona con sus convivientes. En caso de que sea una paciente de riesgo, puedo evaluar internarla o no. En caso de que las condiciones del aislamiento sean dificultosas, puedo internarla en una facilidad, en una locación que esté diseñada para tal fin. Pero en las dos la conducta es la misma: muestra, aislamiento y esperar el resultado. Pero el impacto de la definición no es menor, es provincial, es nacional, y la planilla no es la misma. Y una de las grandes, digamos, cuestiones que queremos corregir con esto es el no llenar la planilla incorrecta, porque implica el doble o triple de laburo y a veces la posibilidad de que se nos escape la tortuga. Sin ánimo de cercenar la discusión, yo propondría pasar al último caso, que ya estamos con tiempo cumplido. Perdón. Vale, no, está bien. Yo estoy con las dificultades de que no pasa. A ver, ¿para qué vamos a hacer lo mismo? Cerrate eso. Si no, cerrate la ventanita de votación y directamente pasa. Eso. No. Ahí está. Mujer de 45 años consulta por rinitis de 5 a 6 días de evolución y estornudos. Ella dice que es por alergia, que le pasa todos los años, pero ahora el cuadro no remite habiendo tomado este medicamento. Se mandó uno cada 8 horas. No aporta más datos y la consulta la hace porque le molesta la secreción que presenta y además está preocupada porque el hijo llegó hace una semana de Córdoba, donde el chico está estudiando, y además escuchó que en Córdoba hay casos de COVID. ¿Qué le preguntaría en la entrevista y cómo la asume? Bien, por ahí vamos a pasar la parte de las preguntas. Hay unas cuestiones claves importantes, pero iniciemos la votación con el objetivo de pensar cómo definirlo en virtud del tiempo. Disculpen nuevamente. Sí, sí, ¿no? A ver. Como caso sospechoso, no. Bien, quedan 10 segundos y contestaron casi los sospechosos de siempre. Ahí están, los 16 de siempre. 17, bárbaro. Bien, bueno, finalizamos la votación y veamos los resultados. 13
de 18 contestaron que la asumen como una paciente para vigilancia centinela, tomando la muestra, indicando el aislamiento. Hay 4, o sea, un 22% que la asumieron como caso sospechoso, y una persona que la asume como una rinitis alérgica, ajusta el tratamiento antihistamínico y le da pautas de alarma. Sí, bueno, ¿algunos comentarios, Clau, que quieras hacer sobre el caso, por favor? Sí, a veces estas cosas que uno va poniendo como ejemplo son cosas que están presentes porque la gente las consulta. Esta persona es una persona que tiene un cuadro respiratorio de vías aéreas superiores, pero que en realidad no tiene ningún tipo de antecedente de riesgo. Ella no viajó, el único que vino de Córdoba es el hijo, donde hay casos de COVID, pero hay que tener en cuenta que en cuanto a las modificaciones que habíamos dicho y el dinamismo de las definiciones de caso sospechoso y de la indicación de aislamiento también, la ciudad de Córdoba y la provincia de Córdoba dejaron de ser lugares de circulación viral comunitaria. Por lo tanto, el hecho de estar en contacto con su hijo que vino de Córdoba y allá hay casos de COVID, eso no significa que la paciente, de acuerdo a la anamnesis que pudimos hacer, la paciente no tiene antecedentes ni cumple ningún tipo de criterio para definición de caso sospechoso, pero sí hay que evaluarla como paciente para vigilancia centinela. Bárbaro. Eso son los casos que hemos pautado. Nos pasamos 15 minutos del tiempo que estaba previsto. Me parece importante pedirles un último tiempo de su participación, que es para hacer una evaluación de lo que fue la capacitación. Para nosotros es sumamente importante para saber si tuvo utilidad o no, si se ajusta o no a lo que tiene que ver con nuestra práctica, con nuestra realidad, con poder modificarla. Y lo último, también pedirles que puedan elegir algunos temas con los cuales seguir en futuras capacitaciones. Así que dejamos un ratito abierta esta encuesta. Les pido por favor que voten libremente. Estas respuestas son anónimas, así que no se preocupen. Y si quieren, después de contestar esto, 2 segunditos más, aprovechamos para revisar el pretest. Una preguntita vos. Ah, Claudia, sí. No sé por qué está contando. Hola, Clau. Bien. Hola, ¿quién habla? Pato, da Silva. Patricia, ¿cómo andás? Bien, Sí. Clau. Mira, hay 2 cosas ahí que me quedan dando vuelta. Uno, viste que en el criterio 5 dice población vulnerable. Sí. Con mayor riesgo a complicaciones y o muerte. O sea, esa es bien amplia. Con el número, el caso 4 fue el de la señora, no, el caso 3, el de la esposa del señor que se internó. Sí. Sí, el cuarto. El que asumimos como... Si, por ejemplo, esa señora, en lugar de ser obesa sola, fuera hipertensa, diabética, ¿cambiarían algo? Sí que te cambia. Sí que te cambia. Porque eso es la mayoría de los pacientes que nosotros tenemos y recibimos en la guardia, y la cuestión que eso de población vulnerable, pero por ejemplo ella es hipertensa, viene bien manejada, diabética, bien manejada, y tuviera esto de haber estado en contacto con con su esposo, esa paciente, ¿se interna o se va a la casa como habíamos quedado que se la asume como centinela? Y eso depende, digamos, como cualquier otra patología que nosotros tenemos en los centros de salud o en los hospitales niveles 3, de que muchas veces las internaciones no se definen por cuestiones clínicas, Patricia. Es así, muchas de esas internaciones se definen por cuestiones sociales, porque no puede hacer el aislamiento. No sé si responde a tu pregunta esto. Sí. Gracias. Y ¿qué sé yo? A ver, pará, Pato, ponele que yo estoy en ese lugar, ya que traigo al abuelo,
traigo a la abuela y los internos los dos en la misma habitación, ¿me entendés? Más o menos, él tiene, hasta por ahí nomás, porque si él tiene una neumonía y es caso sospechoso de COVID, bueno, pero ¿me entendés lo que te digo? Muchas veces las internaciones no están relacionadas solamente con tratamiento, sino con cuestiones, sociales. Y eso se ve mucho en los hospitales niveles 3. Exactamente. Muchas gracias. Y la otra duda que tenemos acá es con la cuestión de la población centinela. Esa población, ese que asumimos como centinela, ¿tiene que tener fiebre o no? No, no necesariamente. Cuadros respiratorios. Cuadros respiratorios. Nosotros, o sea, yo se las voy a leer porque no lo puse ahí, pero les leo. Definición de caso sospechoso para la vigilancia centinela. Persona de cualquier edad y género, y ahora vamos a hablar de otra cosa. Mientras votan. Persona de cualquier edad y género que presente temperatura corporal de 37,5 o equivalentes febriles, y o uno o más de los siguientes síntomas. Bien. Odinofagia, tos, mialgia, astenia, decaimiento. No debe presentar neumonía, anomia, digeusia, no ser personal de salud, o sea, dividir las aguas. De todos modos, y esto es una cuestión a tener en cuenta, que no toda persona que tiene fiebre, necesariamente, como dato único, necesariamente es un paciente centinela. Por lo tanto, el tema de la anamnesis y del examen físico es sumamente importante, porque de repente vamos a estar hisopando a todo el mundo y se te va a pasar por alto una infección urinaria alta, ponele. ¿Me entendés? Como ha pasado. Lo que me parece que por ahí quiere decir Claudia es que estamos pensando el centinela y hasta inclusive a veces el sospechoso, en algunos casos, solo a partir de la fiebre, digamos. No, si no se nos van a seguir escapando, ¿no? Fiebre y sí, claro, porque de repente vas a tener otro cuadro que te puede producir fiebre como único síntoma, y resulta que vos lo hisopaste y se te pasó por alto otra cosa. Por eso el tema de la anamnesis, del examen físico, es muy importante. La mialgia no la podés medir. La odinofagia no la podés medir. La astenia no la podés medir. Por lo tanto, la anamnesis es sumamente importante, la entrevista al paciente. Muchas gracias. No, bueno, les muestro brevemente... Sí, Carlos, perdón. Dale, Pablo. No, les iba a mostrar brevemente lo que había sido el pretest, como para poder hacer una devolución de esta actividad, que me parece siempre importante que uno plantee algo, poder devolver. 44 respuestas se recibieron a través del formulario de inscripción. La mayoría fue perteneciente al Hospital Zapala, pero también incluyó al área programa, a hospitales de Aluminé, Las Lajas, Longopuede, Bajada del Agrio, El Huecú, Moreno, Callao, Copahue, Pehuen, y dentro o fuera de lo que sería Zona Sanitaria 2, también compañeros de Putralcó, del Castro Rendón, de Barrancas, del Cholar, de Rincón de los Sauces, que han estado con nosotros hoy. La mayoría eran médicos generales, seguidos por médicos sin especialidad y de clínica médica. Y dentro de por ahí las preguntas, en general las respuestas muestran una dispersión bastante interesante. Creemos que después del trabajo de hoy cambiarían algunas y quizás tendría que ser más homogénea, pero la que más nos gustaría por ahí discutir es justamente esta, que como verán, si uno mirara la validez de la pregunta es nula, porque no hay un patrón. Y a la vez creo que evidencia nuestra realidad, ¿no? Evidencia la dificultad que tenemos frente al paciente complejo, en esta realidad epidemiológica compleja, para definir adecuadamente cuál sería la conducta. Así que por ahí sí te pediría, Claudia, que en relación a este caso puntual, en no más de 2 minutos puedas hacer una reflexión y contarnos cuál sería la conducta más adecuada. Bien. Perdón. Sí. Para. A ver, está bien. Bueno, esto es
para que no se nos pasen las cosas por alto. Por eso es que hablábamos hace un ratito algo que preguntó Patricia. Consulta por ambulatorio una mujer de 42 años, con fiebre, malestar general y lumbalgia con puño de percusión positiva. El laboratorio dio una pielonefritis, el análisis de orina, todo de una pielonefritis, pero esa misma paciente tiene algunos factores de riesgo, como son la diabetes y la obesidad mórbida. Entonces, ¿qué es lo que nos queda dando vueltas? El antecedente epidemiológico. Estuvo en Plotier, fue a comprar mercadería para su comercio, por lo tanto, la permanencia en ese lugar y el intercambio el intercambio con otras personas existió. Ahí hay circulación viral comunitaria y no sabemos quién porta el virus y quién no porta el virus. Por lo tanto, sugerencia, hay una explicación a esa fiebre, a ese malestar, a esa lumbalgia con puño percusión positiva. ¿Por qué? Porque eso ahí tenemos también un laboratorio que nos avala que tiene una pielonefritis y la paciente empieza con tratamiento. Pero es muy importante tampoco dejar de lado ante el malestar general, que puede deberse a la fiebre, pero el hecho de haber estado en Plotier. ¿Se entiende? Hay que ser, en este sentido, uno tiene que tener un nivel de alerta, un alto nivel de alerta, una bajo umbral de sospecha, y es preferible, en este caso, es preferible que haga su tratamiento para la pielonefritis, que de hecho se confirmó, pero hisopémosla. ¿Se entiende? Hisopémosla. A veces es necesario, como decíamos antes, un hisopado, pero sobre todo en esta población, no en cualquier población. Es una mujer que tiene factores de riesgo y tiene un antecedente reciente de haber estado en un lugar con circulación viral comunitaria. ¿Se entendió? Por eso nos parecía importante tomarnos el tiempo de verla y les pido disculpas que nos hayamos extendido de más, pero no tomar ninguna conducta en relación a vigilancia epidemiológica era una respuesta que claramente no nos parecía adecuada. Decidir no tomar muestra hasta que pasen las 72 horas, tampoco en el sentido de que se encontraba con fiebre y que ya hacía más de 4 días que había estado en Plotier, y las otras dos podemos discutirlas, pero quizás lo que no podía no pasar era tomarle la muestra. Entonces, claramente cumpliría con las definiciones de caso sospechoso en el sentido de que viene de una región de circulación viral, tiene fiebre y malestar general. Supongamos que tenemos claramente un foco no respiratorio, bueno, pongámoslo como centinela, pero como dijo Claudia, preferible en estos momentos, acá, un hisopado de más que uno de menos. Exacto. Bien. Gracias, Claudia, por todo el tiempo, por toda la paciencia, por todo el laburo. Carlos, te queremos pedir un cierre. No, bueno, justamente, a ver, me pareció, viendo las opiniones de lo que fue el encuentro, la mayoría le pareció interesante, le pareció bueno, a mí también. A mí me gustaría que por ahí, yo sé que a ustedes les representa un gran esfuerzo, a ustedes dos, digo, ¿no? Más que a mí, pero me parece que por ahí lo podemos volver a repetir según cómo evolucionemos. A ver, por ahí que lo comenten, lo difundan, porque por ahí nos gustaría que haya más gente que participe. Hay hospitales que claramente no están acá y que han tenido inconveniente con esto. Entonces, nos gustaría que estén. Después, había que votar, digamos, era anónimo, no hay que tener miedo a equivocarse, porque se aprende más de los errores que de los aciertos, digamos. Entonces había que opinar, es mejor el reflejo que tenemos. Y también de los resultados se evidenció justamente que viene bien este tipo de capacitaciones,
porque hubieron dudas, claramente hubieron dudas, entonces, bárbaro. Así que vemos cómo evolucionamos, vemos la posibilidad de repetirlo, y por supuesto, una vez más, el agradecimiento de la gestión de esto a Claudia y a Marco, por supuesto. Yo lo que quiero agradecer es la presencia de casi todos los compañeros de los efectores de salud de nuestra zona, pero tampoco puedo dejar de mencionar la gente de zonas sanitarias, colegas de otros lados. Esto está muy bueno para poder intercambiar opiniones, preguntas, consultas, y los compañeros de zona sanitaria ya saben de que si llaman, atiendo, si les puedo responder en el momento bien, si no lo sé, lo pregunto, pero está muy bueno este intercambio. Bien, perfecto. Ahí dejamos a disposición el correo electrónico de la Coordinación Zonal de Epidemiología, epizonados@hotmail.com, para cualquier duda en relación por ahí a la resolución de los casos o situaciones que nos van pasando día a día. Y el correo electrónico de jornadasemergento@gmail.com, que es de donde estamos gestionando todo este tipo de capacitaciones, por cualquier duda que pudiera surgir. Ahí los certificados de la actividad se van a estar realizando a lo largo de la semana que viene, así que tengan paciencia, tienen que ir a Neuquén, ser firmados allá, y después se los vamos a enviar por correo electrónico. Manténganse en contacto. Así que bueno, en principio, no mucho más que eso, y estamos en contacto. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.